Bueno, aquí estamos en Festiver, en la 11ª edición del Festival de Cine Verde, hablando sobre las juntanzas del campo y la ciudad, de la relación entre los dos lugares, de la relación de todas las cosas que han venido pasando, pandemia incluida, que vino cambiando comportamientos, maneras de vivir, maneras de consumir, maneras de cómo vamos a asumir los retos futuros. Y pues bienvenidos a la 11ª edición de Festiver. En este panel, Brigitte, el espacio es tuyo. Retomamos. Gracias, Toto. Y bueno, después de este espacio para que hayan ido a la dulcería, quisiera pedirle a Kelly que si quiere retomar un poquito donde estaba para redondear su idea sobre el tema educativo, porque voy a empezar por ahí en esta segunda etapa. Ok. Hola, ¿cómo están? Bueno, les estaba comentando que tal vez en estos momentos de la pandemia, para mí, y yo creo que lo vivió el país y el mundo, el tema educativo viró hacia encontrar algunas alternativas de cómo llegar a esos educandos, llegando a través de la presencialidad asistida por las tecnologías de la información. Y yo creo que ese es un elemento bastante importante porque educación continuó y educación lo que posibilitó es que esas personas que estaban adscritas o que estaban cursando sus diferentes programas académicos tuviesen esa posibilidad a través de la conectividad con un elemento, y esto sí es importante tenerlo en cuenta, y es que cuando nosotros hablamos de campo, hablamos de ruralidad y hablamos de ciudad, ahí sí existe una brecha bastante interesante en términos de conectividad. Para nosotros poder encontrar esas alternativas y llegar a aquellos estudiantes que vivían en zonas rurales desde nuestra institución, pues tuvimos que acoger a esas alternativas de hace muchos años, y fue retomar la radio. La radio para poder llegar a algunos estudiantes de San Vicente o algunos estudiantes de Sabana, porque en la zona donde ellos se encontraban, pues no era muy buena la conectividad. Entonces, sí, educación continúa, pero esas brechas que existen en términos de tecnología son aquellos elementos que a veces nos limitan y nos llevan a tomar alternativas. Yo creo que desde el campo educativo, ese es el espacio que se debe asumir para potencializar lo que son el desarrollo, para potencializar lo que esté inmerso en él. Pienso que si nosotros hablamos de ruralidad y de campo, tenemos que tocar este tema. Tenemos que hablar desde cultura, tenemos que hablar desde la fuente, el campo y la ruralidad como la fuente de recursos naturales y obviamente el campo como esa oportunidad que existe para las ciudades y para el país. Buenísimo que Kelly mencione, digamos, esas brechas en tecnología que además reproducen brechas en muchos otros temas y que vienen siendo reiterativas durante décadas. Eh, digamos, todavía los servicios públicos en el campo son completamente deficientes. El acceso a educación primaria está más o menos resuelto. La educación rural es muy especial y muy importante en Colombia, pero de todas maneras está muy, digamos, rezagada en términos de calidad y en términos de servicios comparada con la urbana. La infraestructura también, ¿no? El espacio público, la gente no piensa que en lo rural se requieren espacios recreativos, se requieren espacios culturales, se requieren pues todos los espacios por los cuales la gente dice que es mejor vivir en la ciudad. Y yo creo que ahí hay una necesidad de educación
mutua. Y la gente de la ciudad a veces dice, no, es que a la gente de campo hay que educarla, porque es que no saben. En un ejercicio muy colonial y todavía muy centralista, dice, todos tenemos la receta para sacar adelante a los demás, pero también deberíamos pensar en qué cosas debemos aprender realmente de cómo funciona hoy en día la producción rural, de cómo funciona la vida campesina, la vida en el campo colombiano, que es muy distinta a la que a veces nos acostumbraron a imaginar nuestros abuelos, porque pues yo cuando era chiquita iba a corretear gallinas a las fincas de la sabana de Bogotá, pero una cosa es esa imagen ya no tan antigua, pero digamos que tiene unos 50 años, y otra cosa es estar en una finca productiva lechera contemporánea, en una finca cafetera con niveles importantes de adaptación a los mercados, a las demandas de los mercados y a las certificaciones, en fin. Entonces, como una reflexión de ustedes acerca de qué sería lo chévere aprender de las culturas campesinas y que creen que deberíamos nosotros en intercambio proveer a las culturas campesinas. Y quiero empezar ahora un poquito por Camila para cambiar el orden, no más. Aló, Ahí estás muy bien. se me cortó en los últimos segundos. No sé si me dijiste a mí Sí, o te a... invité a, Ah, a bueno, que fueras la primera lo sospeché porque todos estaban que quietos y estábamos yo no oí. mirando. Eh, bueno, no, claro, claro que sí. Espero que ustedes sí me oigan porque acá tengo un problema y no estoy pudiendo conectarme para el celular o algo, pero bueno. Em, Pues a eso que tú dices me parece es tan importante porque nosotros justamente desde la fundación, que parte de lo que hacemos es el tema, digamos, de asistencia técnica, de algo que nos hemos dado cuenta y que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en la fundación, es que nosotros no tenemos la fórmula. Nosotros no llegamos a decir, mire, es que esto es lo que hay que hacer. Claramente, en esa brecha que ustedes mencionan y que menciona ahorita Kelly del tema de educación, hay una brecha de conocimiento, de tecnologías, pero no necesariamente de saberes. Entonces yo creo que ahí hay un reto muy importante también en entender cómo se conjugan esas dos cosas. Claramente hay algo donde uno tiene un acercamiento, un conocimiento diferente que puede potenciar, digamos, dinámicas que ya hay en el territorio, pero no hay nada como de verdad potenciar eso que esas costumbres, eso que ya se sabe. Yo he visto el camino en técnicas que no, que es que esto más bien se usa acá y bla, 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 y volvemos a lo que se hacía hace 50 años. Entonces, en términos de también de cuál es nuestra apuesta por el campo, también en el largo plazo. Entonces, si queremos poder usar la tierra más, si queremos que los hijos y los nietos disfruten de esto, pues hay que tener un uso más consciente de ciertos avances tecnológicos que tal vez van en pro de algo, pero en contra de otra cosa. Entonces, yo creo que ahí hay como un camino y que también hay unas ciertas sinergias que se pueden dar entre distintas organizaciones, personas que están pensando otras cosas como para poder en unos casos transferir y en otros rescatar cosas que hay ya en el campo que pueden, digamos que coexistir con otros intereses y con otras, di- digamos que dinámicas que se requieren, por ejemplo, en la ciudad y en esa interacción, pero que lo que hacen en últimas es valorar lo que hay, inyectarle un poco de tecnología o de conocimiento o de método muchas veces a algo que ya hay que puede organizar y hacer una función mucho más productiva. Entonces, es como mi lectura de hacia dónde podemos ir y cómo podemos apersonarnos ya de lo que queremos, de lo que se busca, de lo que hay digamos que de esas oportunidades que hay y obviamente tratando de ver cómo se puede
potenciar de otras formas temas de educación, pues porque obviamente uno pone un granito de arena, pero pues estamos lejos de poder solucionar los problemas que existen en el país. Tenemos una forma de tener un laboratorio social que pueda mostrar resultados, pero estos resultados deben poderse escalar y deben poder llegar a otros niveles, a otras poblaciones, etcétera. Y pues es muy importante que esto vaya, como que se vaya permeando. Bueno, sí, yo creo que la noción del granito de arena es importantísima porque claramente así de a poquitos no vamos a llegar a un cambio sustancial, y ahí se van a requerir cosas de otra escala. Pero bueno, esas no están en nuestras manos, sino de las manos de quienes vamos a votar o por quienes vamos a votar. Así que muchas pilas con eso, ¿no? María Camila, si quieres, sigue tú. Gracias, Brigitte. Y retomando un poco lo que decía Camila, creo que es muy importante y lo que mencionabas, Brigitte, esa relación no tan, una un poco relación tóxica que ha existido entre la ciudad y el campo, ¿cómo reconciliamos esa relación? Y más que de la ciudad con el campo, porque ahí también entran como a otro nivel en las decisiones del ciudadano, de nosotros como ciudadanos, con el campo. Y creo que para transformar esa relación también es necesario cambiar ese relato, cambiar el relato y desmitificar mucho lo que a veces llega a la ciudad o al ciudadano de lo que es el campo, cuando no se tiene como esa ventana que hablaba Isnu o como decía Brigitte, que tenía mucho contacto con ese campo. Y creo que ahí pueden, o sea, la creatividad es la base de esa posibilidad de romper estos mitos que existen o de cambiar este relato a través del cine, a través de la educación, a través de diferentes medios y que ahora cada vez son más accesibles, en donde podamos sentirnos más conectados con ese campo, así no tengamos ese vínculo tan directo como lo comentaba Isnu. Entonces creo que ese trabajo que mencionaba Camila, que hace Alpina de Primero, en la Fundación Alpina de Primero, reconocer esa tradición y trabajar de la mano y no solo llegar a imponer es muy importante. Y también que nosotros desde la ciudad o como ciudadanos podamos desmitificar mucho y también conocer esa historia detrás del alimento, detrás de la producción, detrás de la ruralidad, conocer un poco más ese día a día de las personas y que podamos conectar cuando estemos, no sé, cocinando, que pues es lo que les mencionaba de mi relación, pero que yo pueda imaginarme detrás de eso y que también conecta con muchos otros conceptos de diversificar los alimentos, y entonces hay mitos de que el banano sí está pintadito, entonces ya no está y en realidad está bien y eso conecta con un tema de desperdicio de alimentos. Y hay muchas cosas que podemos desmitificar desde cambiar el relato, cambiar lo que conocemos como de no haber estado tan cerca y que todos estos medios nos puedan apoyar en ese proceso y que más ciudadanos estemos conectados desde alguna manera con nuestra ruralidad. Ahí la juntanza es una conversación, es mucha, mucha, mucha conversa continua para poder, como dices, desmitificar, superar los estereotipos seguramente, y pensarnos en una relación muchísimo más cooperativa. Y yo creo que hacia el cierre de la conversa les voy a preguntar un poquito para que vayan imaginándose cómo ven el futuro, pero el futuro no distante, no el de ciencia ficción, sino el de nuestras propias vidas, el que quisiéramos ver, gracias a nuestro trabajo. Em, Le doy la palabra a Kelly y dejemos a Vishnu esta vez, de últimas. Bueno, yo pienso que es que existe un límite muy pequeño desde los territorios como este, que es el Magdalena Medio, donde nosotros nos encontramos, ese límite entre la relación campo-ciudad es pequeño porque los desplazamientos son muy cortos, ¿sí? Pero en ese límite pequeño hay una cosa que realmente es fundamental, es efectivamente ese reconocimiento de los saberes. Y uno con ese reconocimiento de los saberes creo que puede apalancar y mejorar todos los procesos. Pero adicionalmente yo creo que debemos partir de lo que es cultura e identidad. Cultura e identidad como dos procesos que se encuentran inmersos dentro de nuestros pobladores,
como aquellos chips que están o hacen parte del ADN, cultura e identidad, que se llevan a través de las diferentes generaciones y en donde precisamente yo creo que ese es el papel que debe cumplir las artes, ¿sí? Porque las artes creo que son un enlace perfecto en lo que nosotros podemos transmitir, porque a través de las artes nosotros podemos llegar con unos mensajes de pedagogía, como lo decía Camila, podemos llegar a la población en cualquiera de los dos sentidos que nosotros vayamos, tanto del campo como de la ciudad. Las artes son ese elemento que permite romper esos límites que puedan existir y transmitir un mensaje de una manera más directa. Creo que una posibilidad que uno llega a tener a través del cine es que el cine puede ser asequible y a través de ese lenguaje escénico, gráfico, uno entiende fácilmente algunos elementos que pueden convertirse en una brecha y que son elementos que encuentra tanto en el campo como en la ciudad, en ese límite, y que a veces no sabe cómo llevarlos. Para nosotros creo que, o para mí, un elemento de cultura e identidad es fundamental en esa correlación que debe existir entre el campo y la ciudad. Claro, y eso ha sido muy chévere con Festiver porque yo recuerdo cuando llevaban cine a las veredas y no sé si este año también se hizo, porque claramente hay también una asimetría y una injusticia estructural en el acceso a todas las artes, ¿no? A la música, al cine, a la pintura, en fin, pareciera que la ruralidad definitivamente es de segunda categoría en términos de apoyo a la creatividad o de acceso al goce estético, ¿no? Que vean a ver cómo hacen, que vean. Campesine. El campesine, mire, qué maravilla, el campesine. El campesine sigue funcionando, pero este año no llevamos pantallas a las veredas, pero este año tenemos talleres y básicamente los talleres son de realización audiovisual con dispositivos móviles. Un taller está funcionando este año para artesanos en una vereda, otro para unos niños que a ustedes les encantarían, que se llaman los cazadores de semilla, creo que Brigitte los alcanzó a conocer, que están haciendo inventario de su vereda, rescate de aljibes, un inventario sobre plantas y animales, y les están enseñando a los adultos cómo rescatar de nuevo los aljibes. Y el otro taller está dirigido a comerciantes de Barichara, para hablar de eso. Y yo meto solamente la cucharada un segundito para decir que hay una cosa, yo que me crié en un pueblo también y estoy muy cerca de la ruralidad, y es, ahora hay una nueva línea de neocampesinos. La gente a través de la pandemia ha decidido regresar al campo, hay unos neocampesinos también, y alguien me decía justamente en el campo que pasan dos cosas y ellos tienen razón. También hay dos líneas, o el campesino para la foto y el olvido al campesino, o la romantización del campesino, como casi como una mascota. Me decía el señor, que fue el término que utilizó, dijo, hay gente que viene y le habla a uno como si uno fuera una mascota, y resulta que hay una gente con carácter, con sabiduría, con procesos. Hay una gente con unos procesos bien interesantes en las juntas de acción comunal. De hecho, en Festiver trabajamos con las juntas de acción comunal, y es la gente que hace que funcione el campesine, los talleres y todas las actividades en el campo de manera organizada y efectiva. Pues Vishnu había empezado su intervención hablando del paro agrario, ha empezado a hablar de la dignidad de las sociedades rurales y de los reclamos que con justa razón creemos que se hacen todo el tiempo y que siguen sin ser satisfechos. Y por qué, digamos, hay una percepción ahora del campesino indócil como un peligro para el desarrollo, como un grupo social que como que otra vez se puso santanderiano, porque es que así son allá, óigame, Comunero, sí. comuneros. Entonces, pero
Pues yo creo que lo que estamos hablando es de un reclamo justo que incluso en la firma de los acuerdos de paz quedó plasmado y que ha sido continuo y constante y que ahora seguramente va a llegar en una consulta popular. Es embejucado, dice Vishnu, tal cual. Y si en Europa hay indignados, pues imagínese si no vamos a estar nosotros embejucados o nuestros campesinos embejucados. ¿Qué piensa Vishnu del tema educativo y de la relación cultural? Sí, pues en realidad creo que ya ustedes han comentado lo que yo quería aportar. Sin embargo, pues quiero resumirlo como en tres cositas. ¿Qué deberíamos aprender de las culturas campesinas? Yo creo que lo primero es el valor de la misma cultura. ¿Sí? Eh, Hay en la cultura pues una plétora, una diversidad, digamos, una cantidad indiscutible, casi que incontable, inconmensurable pues de valores para la conservación, ¿sí? No solamente de los ecosistemas, sino también de la cultura misma. Y eso, digamos, empieza a mostrarlo cuando pensamos en la producción campesina que nos invitaba a comentar María Camila, o Camila María. eh, es que muchas de esas producciones que alimentan nuestras ciudades son inviables económicamente. Cuando uno les hace una matriz clásica económica, pues son inviables. Y aparece una pregunta allí: ¿cómo se mantienen? ¿Cómo se sostienen? ¿Por qué sobreviven a pesar de la presión que hay, de las herramientas institucionales para movilizar, que ha habido desde los 50 para movilizar población a las ciudades? ¿Por qué se mantienen? ¿Cierto? De la presión económica misma. Entonces ahí vuelve y aparece el valor de la cultura, creo yo. Sí, de, de que esos sistemas, de que esas formas de vida campesinas no se sostienen, no están pensando únicamente en esas, en esas formas de valoración clásicas de los sistemas productivos. ¿Sí? Ahí hay otras narrativas, ahí hay otras narrativas que tienen que entrar en este diálogo. Y creo que esa es la segunda que ustedes también ya comentaron, que son los saberes. Si el conocimiento que se ha construido en la relación no con la naturaleza lejana, que digamos esto lo ha comentado mucho Brigitte en sus escritos, sino con esa naturaleza que uno transforma, que también transformamos mucho más en las ciudades, ¿sí? Que tiene unos niveles de transformación mayores, pero que no ha dejado de ser naturaleza, ¿sí? Es naturaleza transformada y y que ese conocimiento tiene mucho valor. Ese conocimiento cada vez, por ejemplo, en ITES viene siendo teniendo más espacio, teniendo más lugar. La importancia del conocimiento no solo de los ecosistemas per se, sino de los conocimientos que se asocian a los ecosistemas en esa misma transformación, en una pregunta básica para el ambientalismo que es qué tanta transformación se aguanta en los ecosistemas. Y en esa relación dinámica, que un poco eso es como lo que nos comentaba en su obra el maestro Augusto Ángel Maya, pues se construye también una dimensión de la cultura que ustedes ya comentaban, aquí sí, María Camila, la dimensión del mito. Nos decía que había que desmitificar. Yo creo que hay que remitificar. ¿Sí? Tal vez hay algunos mitos, porque el mito per se no es una cosa perversa. El mito es la palabra hablada que se va transmitiendo, pero hay muchos mitos que de la cultura campesina nosotros heredamos y que tienen que ver con adaptaciones a los ecosistemas. Mitos que nos dijeron qué montes no se podían visitar porque se le aparecía a uno la madre monte. ¿Sí? A qué horas no se podía pescar y en qué lados no se podía pescar porque por allá le salía el moán y tocaba llevarle una botella de aguardiente, ¿no? Era lo que contaban los pescadores, para que no lo molestara a uno. La botella iba en la canoa, la caneca o la media. Esas dimensiones del mito hay que transformarlas también, porque esos son niveles de abstracción de la cultura que implican una reproducción, y tal vez hay unas reproducciones culturales que no están adaptadas a los ecosistemas. Sí, es un poco, creo que esa es la pregunta que está en ese segundo nivel, el valor de la cultura y la construcción en esa misma cultura de unos nuevos mitos en estas nuevas relaciones que tenemos. Y la tercera era la que comentaba también Camila Aguilar,
que es el valor de lo sencillo o de las soluciones simples. Yo creo que esto debemos aprenderlo, no porque esto que por ahí yo he escuchado como retroinnovación, sí, se lo he escuchado a Brigitte cuando nos ponen a pensar en que miremos qué otras soluciones habían encontrado culturas que ya no están o que están menos presentes para solucionar problemas de hoy. Y pensaba yo también en las soluciones simples. Yo recuerdo la practicidad de mis abuelos, de mis tíos, para solucionar problemas, que no es una cosa de que tenga menor categoría o que no sea compleja, es que es producto de una síntesis histórica ancestral de resolver problemas toda la vida. Entonces ya se vuelve a nuestros ojos sencillo, pero creo que el valor de lo sencillo sería una tercera cosita que podríamos incorporar. En eso me parece espectacular porque, digamos, una de las cosas por las que los colombianos y colombianas somos, digamos, reconocidos o nos gusta pensar que somos reconocidos es el ingenio y la capacidad adaptativa para resolver problemas. Tal vez porque el Estado siempre ha dejado a la gente que mire a ver cómo se defiende. Entonces, ahí cada quien desarrolla sus propias habilidades, cultiva su pequeño MacGyver, diría un amigo, y entonces encuentra caminos para poder persistir, para poderle dar de comer a los hijos, para poder sobreponerse a las inundaciones, a los problemas climáticos y a los problemas de violencia, a los problemas de desplazamiento, que eso es indudablemente también parte de una realidad muy, muy grave que todavía azota a Colombia. ¿Cómo, y ahora sí, nos quedan como 15, 16 minuticos, cómo piensan que ese tejido, esa juntanza se puede hacer mejor? ¿Y qué le dirían, digamos, a ciertos actores, si tienen alguno en mente en particular, que por ahí hay una posibilidad? Hay una posibilidad en el emprendimiento, que por supuesto desde la EAN nos interesa mucho, pero sabiendo que los campesinos no necesariamente ni las comunidades rurales son empresarios, sino son culturas complejas, pero el emprendimiento me parece una clave, pero muchas de las cosas en las que ustedes trabajan seguramente tienen mucho que ofrecer para pensar en esa juntanza eh, productiva, esa juntanza grata entre el campo y la ciudad del futuro. Entonces, a ver, le pregunto primero, Tim Marín de Opico, María Camila. Listo, bueno, yo pensaría sobre todo una invitación a diferentes sectores, como mencionabas, por ejemplo, el sector privado que tiene diferentes canales de comunicación con el campo por sus cadenas productivas y demás, también enganchar a sus clientes, conectarlos. Entonces, no solamente como el ciudadano que va al mercado y compra, sino que en esa experiencia pueda tener una conexión con el campo, sea en un supermercado, o sea en una plaza, o sea en una aplicación en donde ahora está muy de moda también pedir los productos de plaza. Entonces, creo que ahí podría ser una de las primeras invitaciones, que el sector privado nos diversifique la información, nos cuente un poco más de ese producto, nos cuente historias también de esos productores, de esos proveedores, que a la final es por quiénes ese plato o esa receta la puedo construir en mi casa. Entonces, el sector privado puede tener un rol muy importante en ese sentido de contarnos la historia detrás de los productos que estamos contando. Estaba pensando, por ejemplo, en Fundación Alpina, algún yogur de alguna fruta y que eso nos pueda contar historia detrás de cada uno de los productos. Y también desde el rol de la sociedad civil y de las instituciones de educación, poder fortalecer esas historias, tener información, muchas veces no se sabe, o sea, no es que no se quiera contar, sino que a veces no lo tenemos muy claro como cuál es esa historia. Entonces creo que desde ahí también podemos apoyar desde la sociedad civil y desde las instituciones educativas a conocer la historia. Creo que soy muy fan de los podcasts de historia y creo que nos falta historia gastronómica, nos falta historia de la ruralidad. Y muchas veces desde las instituciones educativas no nos enseñan esa historia. No recuerdo que en el colegio me hubieran enseñado mucha historia del campo colombiano, uno le enseñan una historia más general, como de lo que siempre se ha venido estudiando, y creo que conocer la historia del campo colombiano mucho más a profundidad, la historia de los productos, la historia más cercana puede ser muy interesante para que desde niños crezcamos con
la historia real o la historia y eso nos lleve a tomar decisiones mucho más conscientes y conectarnos, tener esa sensibilidad despierta, por ejemplo, para los que no crecimos con el campo tan cerca, pero que la podamos tener cerca desde alguna de las diferentes perspectivas y ahora mucho más accesible desde diferentes aplicaciones, plataformas y todo lo que se pueda crear desde esa perspectiva. Qué chévere y muy, muy propicio en Festiver hablar de contar historias, porque indudablemente es también lo que más nos inspira, es lo que nos trae recordación, es lo que nos divierte al tiempo que nos genera buenos recuerdos, nos hace relacionar físicamente con las cosas, ¿no? Pues Colombia logró ser el país cafetero a punta de contar la historia del café en Colombia y la gente piensa siempre, cuando uno viaja, que Colombia sigue siendo un gran país cafetero gracias a esas historias que contó pues nuestro querido Juan Valdés con su mulita en distintos formatos. Y eso fue un espacio de historias chéveres. Aquí yo, como les decía, estoy en Europa en este momento y sigo viendo las uchuvas a 3 euros cada una en las pastelerías y le pregunto a la gente, ¿y usted esa fruta? Dice, no, es una fruta maravillosa, es deliciosa, pero claro, es carísima, pero en un pastel. Yo digo, ¿y de dónde viene la fruta? ¿Usted conoce? Me dicen, sí, claro, es surafricana. Estas frutas están tal, porque ya Suráfrica es un gran productor de uchuvas y realmente está empezando a colonizar los mercados que antes eran nuestros, ¿no? Ahí hay una señalita para ProColombia para que ponga las pilas con las uchuvas y con otros productos colombianos que están por todas partes ya siendo apropiados. Por ejemplo, las pasifloras en Tailandia ya comienzan a ser uno de los productos emblemáticos nacionales, porque pues, se nos está yendo entre los dedos. Em, eh, Kelly. Bueno, yo creo que la pregunta es supremamente importante, Brigitte. Yo creo que cómo puede ser mejor esas juntanzas, indudablemente con educación. Con educación yo creo que la educación en todos los niveles debe ser un pilar realmente para mejorar esos elementos que tenemos desde el campo, potencializar esos grandes saberes que tienen nuestros campesinos, pero en educación creo que a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, nosotros podemos lograr esa transformación y para eso necesitamos ciencia, tecnología e innovación. Entonces, uno de los actores fundamentales para estos procesos deben ser los ministerios. Debemos tener un acompañamiento con programas mucho más fuertes dirigidos hacia estas ideas para el cambio que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ideas para el cambio dirigidas hacia el sector del campo, hacia el sector rural, centradas en ese sector. Pensaría que educación es importante, pero desde nuestra mirada, el Ministerio de las TIC debe hacer unas grandes intervenciones para potencializar todos esos elementos que existen en la ruralidad. Creería que es importante hablar en este espacio que educación, obviamente en esa lucha que tuvieron nuestros jóvenes, esa matrícula cero es importante. Es necesario contar con esa matrícula cero porque nuestros jóvenes manifiestan una necesidad respecto a un elemento que nosotros todos lo vivimos en pandemia y fueron los ingresos, la disminución de los ingresos. En la ruralidad que se vivió, que por aquellos elementos de infraestructura, los temas de vías, aquellos elementos climáticos que afectan a veces el traslado de esos alimentos hacia la ciudad, efectivamente hacían que se volviesen mucho más costosos esos productos agropecuarios. Entonces, pero desde el otro lado, vivimos una disminución de ingresos. Nuestros jóvenes peleaban por matrícula cero
y nuestros jóvenes manifestaban una necesidad de empleo. Entonces, ¿qué puedo decir? Que necesitamos la generación, el emprendimiento, Brigitte, a través de la EAN y a través de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, debe ser un elemento fundamental, porque es que en el campo nosotros encontramos grandes potencialidades para avanzar con esos emprendimientos. Vishnu hablaba sobre aquellos sistemas productivos. Claro que sí, los sistemas productivos sostenibles, esos sistemas productivos que son aquellos elementos que pueden ayudar a potencializar los ingresos tanto de la población en el área rural, pero que también pueden ayudar en el área urbana, porque no es mentira, de esa población rural depende gran parte de la población urbana, que es la que comercializa, la que lleva los productos o la que los transforma. Entonces, es una cadena como tal. Esas juntanzas deben ser, yo creo que un elemento en donde encontremos un punto mínimo de diferencia. Al contrario, deben ser unas oportunidades. Yo creería que necesitamos, Brigitte, de un país mirando hacia esas juntanzas, una cultura mirando hacia esas juntanzas, esa cultura que nos permita mostrar a través de las diferentes artes, a través de la plástica, la escénica, a través del cine, mirando y mostrando una Colombia que tiene toda una cantidad de potencialidades en los territorios. Brigitte, qué pena, estás... Sabotaje. No, decía, eso lo dice Kelly, que está en una universidad como Unipaz con una, con un trabajo en artes espectacular, con una dedicación importantísima a todos los temas de teatro, folclore, música, porque realmente le han dado un peso muy, muy grande en la formación de la gente en el territorio a esto. Y se nota, eso tiene un efecto inspirador gigantesco, tiene un efecto de apropiación y de creatividad muy grande. Kelly decía, políticas públicas, necesitamos políticas públicas e indudablemente eso es un tema que va a seguir resonando por mucho tiempo en Colombia, que ojalá nos vaya bien. Vishnu, 3 minuticos y Camila, 3 minuticos. Sí, yo quería comentar que veo un movimiento muy interesante de reconexión, ¿no? De gente que saca un mercado campesino, pues adicional a los que ya existían, que los mercados campesinos todavía viven. Yo creo que ahí hay una oportunidad chévere, sin embargo veo que están muy fragmentados. Y hay esfuerzos de productores locales que quieren soltarse de esa cadena que los aprieta y que sacan su propia marquita de café, esfuerzos que difícilmente son sostenibles en el tiempo, ¿sí? Incluso porque no se preguntan por temas de mercado. Es un poco eso lo que intentamos ayudar aquí en el Instituto para el Emprendimiento Sostenible, para que esos emprendimientos se interroguen por esas variables con las que van a tener que disputarse y las incorporen en sus emprendimientos. De esos tenemos muchos, y creo que pues meterle un poquitico de ciencia a la cosa, de ciencia del emprendimiento, como decían ustedes, pues vale la pena. Creo que hay otra cosita que podemos atacar aquí y es esa fragmentación, ¿cierto? Porque difícilmente uno va y compra por aquí el queso, a otra persona le compra el café, a otra persona va y le compra un pan artesanal. Esa cosa no funciona, digamos, no es muy fácil de mantener. Y uno hace ese experimento una vez, pero aquí lo que está detrás es la masificación, o esa es una, y otra es la sostenibilidad de esos esfuerzos.
Entonces yo creo que hay que acompañar esos esfuerzos para que se junten, para que sean más amables tal vez con quien consume, ¿sí? Y para, digamos, fortalecer ese movimiento del consumo responsable que también va teniendo cada vez más lugar aquí en el país. Es una herencia europea, hay que decirlo, pero que podemos aprender muchísimo. Allá donde está Brigitte, preciso, hay ya supermercados que los consumidores mismos pues se juntan y dicen, yo quiero presionar el mercado por estas cosas, con ciertos valores pues muchísimo más interesantes que los tradicionales. Y creo que ayudar por eso es un buen esfuerzo. Y creo que junto con eso mismo se debería generar, se podría cocinar un movimiento por equilibrar otra vez esa balanza de la relación campo-ciudad, ¿cierto? Si ya sabemos que hay unos desequilibrios, que hay unas inequidades muy fuertes que incluso son medidas, ni siquiera están en un nivel de abstracción que no nos permita cuantificarlas, pues entonces esas mismas políticas públicas que ustedes ya conversaban tendrían que encargarse de equilibrar esa balanza, y seguramente la movilización política amplia pues debería llevarnos por esas sendas. Claro que sí, Vishnu. Y hay mucho movimiento en ese sentido que hay que saber interpretar y con el que hay que saber cómo juntarse también. Camila. Bueno, pues ya todos han dicho varias de las cosas. Yo creería como para cerrar, cómo fortalecer esas juntanzas, como tú dices, Brigitte. Yo soy una convencida y pues ya lo hablaste tú, uno pone granitos de arena, pero ahí sí uno debería poderle hablar muy directamente al gobierno o por los que vamos a votar, como decías ahorita, porque ya hay cosas pasando y uno, digamos que yo he estado en otros momentos en el gobierno y sé que eso pasa y uno debería poder decir, no hay que inventarse la rueda, o sea, hay muchas cosas que están pasando ya y hay que hacer una apuesta real por el campo. Y yo sé que esto creo que hasta es un eslogan de algo que ya existe, pero en realidad la apuesta por el campo es pensada con cuáles son los elementos que ya existen. Como tú decías, ya en Europa lo están haciendo, como decía María Camila, el consumidor, ya hay muchos elementos que dan una forma de aproximarse a esa apuesta por el campo de otra forma. Y para mí, pues uno tiene que ser real, ya existen esos nuevos movimientos, pero tiene que tener un elemento muy importante que son los jóvenes. Y pues ahí con ese tema nos hemos encontrado ya en la EAN, con la EAN en muchos espacios, porque pues, ustedes le están también apostando a ese tema y yo creo que si no hay oportunidades en el campo, para los jóvenes y oportunidades no es solamente, por ejemplo, lo que yo hago un tema de asistencia técnica muy puntual y eso es muy importante, pero no todos hacemos lo mismo, así como en la ciudad no todos somos de una forma, en el campo no todos son iguales, no todos quieren ser productores tienen que tener otras opciones, o sea, una persona en el campo puede querer saber de cine, ¿no? Puede que, entonces ahí estamos nosotros encasillando también cuáles son las oportunidades que se necesitan en el campo y a eso me refiero con una apuesta real. No es solo, como les digo, yo hago una cosa y pues la defiendo porque es importante para unas personas, pero no, esto no es el todo. Se tiene que abrir ese mundo a qué es lo que se necesita en el campo y cómo los jóvenes pueden surgir. Y yo se los digo porque yo lo veo voy a visitar una finca y que era lo que tú hablabas antes, creo que eras Vishnu, del tema cultural. ¿Qué es lo que los mantiene? Claramente hay un tema cultural, hay un tema de aquí he vivido siempre, de me encanta el campo, pero eso no es sostenible. O sea, eso es muy importante y eso es lo que nos tiene en este momento. Pero yo veo y visito fincas a veces y digo, Dios mío, este señor se muere y esto ya acá quedó, porque no hay de dónde, no hay. Ve uno un par de iniciativas donde el papá dice, no, yo le estoy arrendando a mi hijo la tierra y ellos hacen parte del programa y uno dice, eso es o sea, ¿cómo vincularlos realmente para que esto se mantenga? Obviamente yo desde lo que yo hago, pero también tiene que haber una apuesta mucho más grande en otros temas. Entonces yo sí creo que para que estas juntanzas funcionen, pues tiene que participar el gobierno, porque tiene que haber una apuesta
mucho mayor, que todos sigamos haciendo lo que estamos haciendo y jalonando, pero también abriendo los ojos sobre dónde es que hay, dónde es que hay que estar alerta y meterle más la mano. Y sin duda para mí el trabajo con los jóvenes y esas oportunidades más allá van a florecer. Yo lo siento que es algo como regar agua, y siento que va a florecer una cantidad de cosas en el campo que no son solamente el tema productivo, sino muchas otras, pero que se necesita pues una apuesta real que ojalá nos llegue pronto. Buenísimo, claro, y no hablamos de turismo rural, por ejemplo, uno de los temas que está ayudando más a volver a tejer relaciones, porque como queremos salir al campo, pues salimos y queremos que alguien nos lleve al campo, que alguien nos cuente las historias, que alguien nos muestre lo que está pasando hoy en día en el ámbito rural, y ahí hay un espacio de comunicación entre jóvenes maravilloso, porque los jóvenes sí tienen ahí unas oportunidades novedosas, el turismo de aventura, la guianza agro y ecoturística, el turismo de cultura, y pues ahí en la tierra de Toto, donde tenemos esa herencia musical tan maravillosa, y yo sé que Toto es buen tiplero, entonces hay mucho para contar y sobre lo cual construir. No solo ser agrodescendientes, sino agroascendentes, me imagino. Muchas gracias a todas, de verdad, por participar en esta conversación, a todos también. Y qué rico estar en Festiver. Ojalá nos sigan invitando y que sea allá en Barichara para volver a darnos un abrazo. Muchas gracias, Toto, Por Florida favor. y todos. Acá los esperamos y un abrazo fuerte. Gracias por estar en Festiver. Tienen la oportunidad de ver más de 70 películas de 20 países entrando a www.festiver.org. Y justamente una cosa que ustedes resumieron muy bien, sin que les haga spoiler, anoche en la película que vimos de Jan Arthus Bertrand, que se llama Legacy, una de las recomendaciones que él hace es no voten por nadie que no tenga como prioridad un programa ambiental, ni en una junta de acción comunal, ni en un país. Importantes las decisiones políticas que permitan cambiar el planeta, de lo contrario, como decía Camila María, en las decisiones no las podemos tomar de a poquito, sino que tenemos que presionar para que existan cambios reales y juntar también desde abajo hacia arriba para que pasen cosas importantes. Sigan conectados a Festiver, sigan disfrutando de la programación y muchas gracias a ustedes por su generosidad y esperamos tenerlos muy pronto, quizá el año entrante, en Barichara. Somos lo que hacemos. 11º Festival de Cine Verde de Barichara. Desde hace 162 años somos un Estado soberano y este es el inicio de una nueva historia. A partir de hoy, renaceremos de Santander para el mundo. Sabemos que el secreto del cambio es enfocar toda nuestra energía en la construcción de un nuevo presente. Desde aquí, soñamos con el éxito y trabajamos para conseguirlo. Somos un mundo dentro del mundo. Un territorio lleno de oportunidades que evoca fuerza y valentía. Somos la cuarta economía del país. Nuestro café y bocadillo tienen denominación de origen. Nuestras montañas, valles y ríos se destacan por ser los más imponentes del país. Somos el corazón de Colombia. En Hidro Sogamoso, Panachi y El Santísimo tenemos 3 íconos del turismo nacional e internacional, lo que nos motiva a potencializar la agroindustria regional. Esta es nuestra esencia. Nos mueve la pasión, el orgullo,
y sobre todo, el amor por lo que hemos alcanzado juntos. Sabemos que el mundo está buscando nuevas experiencias y aunque es una tarea ardua pero apasionante, estamos seguros que Santander será la gran respuesta. Siempre Santander. Y por eso, con el liderazgo de Mauricio Aguilar Hurtado como gobernador de los santandereanos, construiremos un legado de Santander para el mundo. Para el cambio climático, las epidemias o los conflictos, no hay fronteras que valgan. En un mundo interconectado, todos los países deben movilizarse para encontrar soluciones conjuntas. Con sus expertos y sus socios locales, la Agence Française de Développement se compromete, en nombre de Francia y de los franceses, a encontrar, acompañar y financiar esas soluciones, además de ayudar a su implementación en más de 110 países. Su acción se lleva a cabo en 3 grandes espacios: África, a la medida de todo un continente; América y Oriente, en un diálogo con los emergentes; los 3 océanos y territorios de ultramar que tienden puentes entre Francia y el mundo. Biodiversidad, clima, salud, ciudades, educación. Los ámbitos de acción de la Agence Française de Développement son múltiples y corresponden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La AFD es una verdadera plataforma de inversión solidaria. Trabaja con y por los países del sur en la construcción de un mundo más justo y sostenible. Agence Française de Développement, para un mundo en común. ...26 años presentes en la historia del Oriente colombiano. Somos el canal del Gran Santander. Somos educación, información y cultura de los aconteceres de nuestra región. En los últimos años hemos logrado la señal satélite, la televisión digital terrestre y nuestra segunda señal propia. Gracias por conectarnos. Canal TRO es el Gran Santander. En estos momentos, el acceso a la información y a la atención médica son muy importantes. Adquiere una suscripción al Espectador Digital Premium y recibe acceso ilimitado a la aplicación de telemedicina Dr. Click, que te ofrece atención médica virtual las 24 horas sin salir de casa. Suscríbete ya. Ofertas.elespectador.com. El Espectador, el valor de la información.